Bueno, entonces como parte de estos trabajos les vamos a presentar lo que es las guías de diagnóstico y manejo endoscópico de la hemorragia de tubo digestivo alto no varicial. Perdón. Y hablaremos, bueno, todos ustedes seguramente han estado en contacto con un paciente que presenta hemorragia de tubo digestivo. Es un problema que se presenta a nivel mundial. Es una de las principales causas por las cuales ingresa un paciente con algún problema digestivo al servicio de urgencias. Y bueno, la hemorragia tiene aún una mortalidad que pudiera ser elevada. A pesar de todos los avances tecnológicos, no hemos podido bajar demasiado los índices de mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes los cuales tienen comorbilidades en donde el porcentaje de mortalidad se puede multiplicar. A manera de introducción, vamos a ver que el endoscopista no solamente se tiene que ver involucrado en el hecho de realizar el estudio endoscópico, sino también tiene que tener un manejo previo, valorar al paciente en forma adecuada y posteriormente dar un tratamiento preendoscópico. Después del tratamiento preendoscópico, haremos una evaluación endoscópica que consiste en valorar el sitio de la hemorragia, el tipo de hemorragia que es, si es importante o no, y la lesión que lo produce y dónde se encuentra localizada. En ese momento decidiremos si hacemos un tratamiento endoscópico y qué tipo de manejo haremos, y también posteriormente le tendremos que dar seguimiento. Las guías entonces empiezan definiendo lo que es hemorragia de tubo digestivo alto. Aquí hay una variación importante. El grupo consideró que la hemorragia de tubo digestivo alto, de tipo no varicial, debe de ser considerada proximal a la ámpula de Vater, lo que va, digamos que es un concepto diferente en cuanto a lo que se conocía anteriormente. Y esto es así porque si lo pensamos bien, la gran mayoría de las lesiones que encontramos con hemorragia de tubo digestivo se localizan en esófago, estómago y duodeno hasta en forma proximal a la ámpula. Entonces es una recomendación fuerte, pero con un nivel de evidencia moderado. Y posteriormente pasamos a una parte importante de que es la estratificación del riesgo del paciente con hemorragia de tubo digestivo. A nivel mundial, esta estratificación generalmente no se lleva a cabo, pero realmente hoy en día la tenemos en la palma de la mano, porque podemos estratificar el riesgo del paciente empleando lo que es el Internet para poder valorar a nuestro paciente con dos tipos de escalas ya validadas. Una de las escalas es la de Glasgow, es cuando encontramos al paciente en urgencias y entonces ya tenemos algunos parámetros clínicos y tenemos también la presentación de algunos datos de laboratorio que nos pueden ayudar a saber si el paciente tiene un riesgo alto o un riesgo bajo. Esta escala se desarrolló para tratar de diferenciar cuándo un paciente debe ser manejado en forma inmediata en el hospital o cuándo debe ser manejado en forma ambulatoria. Entonces, esta clasificación, esta escala, nos dice que un riesgo bajo es cuando el paciente presenta un puntaje igual o menor de 1, pero cuando presenta un puntaje mayor de 1, este paciente debe de ser manejado en forma hospitalaria. Otra de las escalas que conocemos y que está validada también es la de ROCAL. Esta se basa en dos partes, está dividida en dos partes. La parte clínica, donde se toma en cuenta la edad, la comorbilidad, el choque, y ese es cuando vemos al paciente en urgencias. Cuando realizamos el estudio endoscópico, entonces podemos modificar el puntaje de estos pacientes de acuerdo al origen de la hemorragia. Si esta hemorragia se presenta, por ejemplo, en malignidad, tendremos una puntuación elevada. Y también si hay estigmas de sangrado o no, algo muy parecido a lo que hacemos cuando clasificamos utilizando la escala de Forrest. Entonces, si el paciente tiene igual o mayor a 2 puntos, ¿sí? Igual o menor de a 2 puntos, la recurrencia es baja y la mortalidad es nula.
pero si tiene más de 2 puntos, la escala puede ir incrementándose. ¿Cuáles son las medidas iniciales que debemos de llevar a cabo? Definitivamente ustedes ya seguramente lo han hecho, es evaluar el estado hemodinámico del paciente y la restitución con cristaloides. Se recomienda utilizar más la solución Harman que la solución salina. ¿Por qué? Porque la solución Harman da mejor resultado para esta reanimación y además evita algunos daños como pudiera ser al riñón al utilizar grandes volúmenes de solución salina. Por otra parte, se recomienda que el manejo sea intensivo para reanimar al paciente hemodinámicamente y poderlo recuperar y con ello evitarle morbilidades a otros órganos por la falta de irrigación hemática. La indicación de hemotransfusión está condicionado por el estado hemodinámico, el nivel de hemoglobina y la comorbilidad. Definitivamente, nosotros hemos cambiado nuestros parámetros con respecto a cuándo debemos de utilizar los concentrados plaquetarios, perdón, los paquetes globulares y con ello poder indicar adecuadamente a cada paciente cuánto se le debe de administrar. Lo que marca la guía es que debemos tener una hemoglobina promedio de 7 gramos, para poder reanimar bien al paciente. Cuando este paciente presenta alguna comorbilidad, por ejemplo una enfermedad de tipo coronario, esta hemoglobina debe estar en un promedio de 10 gramos. La intubación endotraqueal depende de la intensidad de la hemorragia y del peligro de la broncoaspiración. Generalmente no la utilizamos, esta es una situación que excepcionalmente la usamos, y la utilización de la sonda nasogástrica también no nos aporta ningún valor diagnóstico ni tampoco ningún valor terapéutico, por lo tanto no se recomienda que se utilice. En el tratamiento preendoscópico de tipo farmacológico, entonces una hemorragia de tubo digestivo alta no varicial activa y significativa se beneficia de la administración de procinéticos. La base de esta práctica es tratar de vaciar de coágulos y restos que estén en el estómago para hacer una endoscopía con mayor facilidad, observando adecuadamente la mucosa gástrica y la mucosa duodenal. Desgraciadamente en nuestro país la eritromicina en forma intravenosa, que es como se debe de utilizar, no contamos con ella y es donde existen el mayor número de estudios que avalan su utilidad. La metoclopramida, que es lo que tenemos nosotros aquí en el país y en algunas otras partes de Latinoamérica, no ha demostrado ser efectiva para este fin, pero bueno, habrá que considerarlo. Definitivamente se recomienda la administración de inhibidores de bomba de protones a todos los pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto. Esto de tipo no varicial, es una recomendación fuerte y ya todos ustedes la conocen. No se trata que el IBP, el inhibidor de bomba de protones, inhiba el sangrado, simplemente está logrando un medio mejor para que se consolide el coágulo y tratar de disminuir el sangrado, o sea que el coágulo actúe en forma efectiva. Estos dos puntos que siguen, la coagulopatía moderada y la coagulopatía moderada no contraindica la utilización de endoscopía terapéutica. En este caso, el fondo de este ítem, de este enunciado, lo que quiere decir es que podemos realizar estudios de endoscopía y hacer manejo terapéutico, aunque el paciente esté utilizando algún anticoagulante, siempre y cuando se mantenga en estos rangos. El retirar los anticoagulantes, los antiagregantes, siempre deben de ser considerados de acuerdo al riesgo de embolismo del paciente y por otra parte debe ser tomado en consenso con otros especialistas como son los cardiólogos o los neurólogos. Este es el caso clínico que les quiero presentar. Es una paciente de 50 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, insuficiencia renal crónica, que recibe hemodiálisis 2 veces por semana y que fue intervenida quirúrgicamente
de su región lumbar por una hernia lumbar en febrero del 2017. Ella llega con un cuadro de hemorragia de tubo digestivo alto manifestado por melena y dolor abdominal en epigastrio 5 días previos a su ingreso a urgencias. Se presenta con palidez de tegumentos, con una cardiopulmonar sin compromiso y el abdomen aparentemente no tenía ningún factor de riesgo. En ella los valores de hemoglobina estaban en 4.9 gramos y el hematocrito estaba en 14.9, plaquetas normales y los otros parámetros de la química sanguínea elevado. Le dimos una clasificación en escala de Glasgow de 12 puntos y una puntuación de ROCAL parcial, o sea, de ingreso, de 4, con una recurrencia calculada de hemorragia de 14%, con una mortalidad de 5.3, lo que nos representaba una mortalidad, lo que nos representaba un riesgo moderado. Se manejó en forma, como ya lo mencionamos en las guías, con Harman y se realizó hemotransfusión, se le aplicó una infusión de omeprazol previo a un bolo de omeprazol de 80 miligramos y se programó para endoscopía alta. Antes de la endoscopía, la paciente presenta al día siguiente desorientación, agitación psicomotriz, náusea, vómito en pozos de café y deterioro neurológico progresivo, lo que condiciona una tomografía de cráneo, lo cual nos muestra que tiene una hemorragia parenquimatosa frontal izquierda y hemorragia intraventricular. Esto nos lleva a la evaluación por neurocirugía, que finalmente le hace un drenaje del hematoma, ¿sí? La cual condiciona después que el paciente pasara a terapia intensiva. Durante todo este proceso, hasta el 23 de marzo, no presentó nuevos datos de sangrado, pero sí la paciente presentaba importante descompensación de su hipertensión arterial. El día 24 de marzo presenta 9 evacuaciones melénicas en 12 horas y una disminución de su hematocrito de 28 a 17.5. Se indica hemotransfusión buscando no ser tan agresivo, una hemotransfusión limitada para llevarla a niveles adecuados para poder hacer la endoscopía. El día 25 de marzo se le hace un estudio endoscópico de tubo digestivo alto, sabiendo que esta paciente era una paciente de alto riesgo. ¿Cuándo tenemos que realizar la endoscopía? Volviendo a las guías, bueno, depende de la estratificación del riesgo inicial. Si este paciente presenta un deterioro importante, debe de ser realizada una vez que llevemos a cabo la reanimación del paciente en un término muy corto, o sea, en el término de antes de las 12 horas. Si en caso de que tengamos un riesgo menor, entonces podríamos hacerlo antes de las 24 horas. ¿Qué tipo de manejo se recomienda? ¿Qué tipo de terapia endoscópica se recomienda? La monoterapia endoscópica, ¿sí? Principalmente con inyección de adrenalina, lo único que nos sirve es para limpiar el campo cuando hay un sangrado activo. Esto es la vasoconstricción y la compresión de de la adrenalina, de lo que estamos inyectando, permite que disminuya la afluencia de sangre y con ello a la vez nos permite ver mejor y podemos aplicar otro tipo de tratamiento. La monoterapia con métodos mecánicos es eficaz, disminuye el riesgo de recurrencia de hemorragia y necesidad de cirugía, y lo mismo ocurre con la monoterapia con métodos térmicos de contacto. Generalmente nosotros lo que hacemos es utilizar terapia combinada, esto es, utilizamos la inyección de adrenalina más un método térmico o un método mecánico, lo que es el hemoclip. Entonces, eso es lo que se recomienda, que de esta manera el paciente tiene un mejor pronóstico posterior al manejo. Los polvos hemostáticos pueden ser útiles como terapia de rescate en el control de la hemorragia con falla al tratamiento endoscópico convencional y en la hemorragia en capa. Utilizamos generalmente entonces los polvos hemostáticos cuando hay esa hemorragia en capa. Y ya hablamos de la escala de ROCAL, que nos da un pronóstico de recurrencia de hemorragia. ¿Cuándo hablamos de recurrencia de hemorragia?
Hablamos de recurrencia de hemorragia cuando tenemos un paciente que obtiene hematemesis posterior a un tratamiento endoscópico exitoso, o bien cuando una vez hemos estabilizado al paciente vuelve a caer en una inestabilidad hemodinámica, o bien cuando después de haber evacuado el paciente en forma normal, el paciente vuelve a tener evacuaciones melénicas. Entonces, en forma complementaria, como ya les dije, la escala de Rocal también contempla datos endoscópicos para hacer un puntaje completo y entonces poder hacer el pronóstico acerca de mortalidad. ¿Cómo utilizamos la clasificación de Forrest cuando queremos hacer terapia endoscópica? Esto generalmente es cuando tenemos un Forrest de tipo 1A o 1B, que es una hemorragia activa en chorro o en capa, debe realizarse tratamiento mecánico, térmico, inyección desclerosante o adhesivo. En caso de emplear inyección con adrenalina, debe asociarse con otros métodos endoscópicos, como ya mencionamos. En el caso del vaso visible no hemorrágico, se recomienda terapia endoscópica mecánica o terapia endoscópica térmica. En cuanto a la presencia de coágulo adherido, se ha demostrado que no hay diferencia entre el tratamiento médico y el tratamiento endoscópico. Se puede dejar ahí, pero cuando exista alguna comorbilidad importante, la recomendación es que se retire el coágulo y se revise la base de la úlcera para con ello poder determinar si se requiere hacer algún tipo de tratamiento y disminuir la posibilidad de una recurrencia de sangrado. Y definitivamente en Forrest 2C y Forrest 3, que es una úlcera con punto plano pigmentado o con fondo limpio, no se recomienda realizar ningún tratamiento endoscópico. A continuación les presentaré la endoscopía de la paciente, del caso clínico que estamos mencionando, y entonces les voy a ir relatando qué es lo que encontramos. Encontramos este gran coágulo en el bulbo duodenal con, si ustedes se fijan, existe hemorragia activa, o sea, el punto de abajo del coágulo, estamos viendo sangre, la cual lavamos. Esta paciente también presentó en estómago úlceras superficiales, pero ninguna de ellas, después de un lavado, ninguna de ellas nos mostró algún dato de hemorragia. Hacemos la inyección de adrenalina, una 10.000, 1 mililitro, 2 mililitros en forma de cuadrantes, y buscamos, aunque estamos alejados aparentemente del sitio de sangrado, la aplicación de esta adrenalina nos va a ayudar a realizar una vasoconstricción que nos permitirá posteriormente retirar el coágulo. La cantidad puede variar de 10, 20 mililitros, dependiendo de lo que queramos lograr. ¿Ya? Vamos a dejar que se termine. 2 minutos. No, ya acabé rápido. Bueno, lo que vemos ahí es cómo realizamos la decapitación del coágulo. Vimos un vaso visible ahí. Terminamos de hacer un poquito de infiltración con adrenalina y finalmente pusimos 2 clips y mediante inundación valoramos si había algún sangrado o no. Muchísimas gracias.